Bienvenidos a esta nueva sección del curso donde vamos a trabajar el framework Laravel. Laravel es uno de los tantos frameworks que existen en PHP. Por no decir el más importante, sí es de los principales. En PHP tú puedes encontrar frameworks llamados G, llamados CodeIgniter, llamados Symfony, etcétera. Hay varios frameworks en PHP, pero Laravel es de los más usados en las empresas, de lo que más piden para competencias laborales, porque muchas empresas utilizan estos frameworks para ahorrar trabajo y hacer los sistemas mucho más rápido. ¿Qué es Laravel? Laravel es un framework entonces, framework significa marco de trabajo, de código abierto para desarrollar aplicaciones y servicios web con PHP en la versión 5 y PHP en la versión 7. Su filosofía es desarrollar código PHP de forma elegante y simple, evitando el código spaghetti. ¿Recuerdas que cuando explicábamos el patrón modelo vista controlador, hacíamos el versus con el código spaghetti o cuando explicamos la programación orientada a objetos? Fue creado en 2011 y tiene una gran influencia de frameworks como Ruby on Rails, Sinatra, ASP.NET, MVC. La página oficial de Laravel es https://laravel.com. Allí puedes encontrar toda la documentación y todo el histórico de versiones que en este momento han salido de Laravel. En este curso vamos a trabajar en la última versión de Laravel. Pero antes de comenzar a trabajar con Laravel, quiero darte mi opinión acerca de las ventajas y desventajas que significa trabajar con un framework. En mi caso, yo prefiero crear todo desde cero, sin usar un framework. Tener control de toda mi aplicación desde cero, creada en PHP, utilizando obviamente programación orientada a objetos y el patrón modelo vista controlador para programar de una manera muy organizada, sin necesidad de utilizar un framework como Laravel. Ya te voy a decir por qué. Primero, hablemos de las ventajas que significa trabajar con un framework, como en este caso Laravel. Las empresas les gusta trabajar con los frameworks porque ahorran tiempo en desarrollo de código. Por ejemplo, tú eres contratado en una empresa, al tiempo te despiden o te vas de la empresa, dejas unos sistemas iniciados, la persona nueva que llegue, es más fácil para esa persona tomar un proyecto que fue creado en un framework, si sabe obviamente manejar el framework, y continuar el desarrollo. En cambio, si tú dejaste tu código desde cero, con tu huella de programador y tu estilo de programación, la nueva persona que llegue va a encontrar un poco difícil, sí, descifrar lo que tú hiciste para poder continuar con ese proyecto. Otra ventaja que tiene Laravel es que tiene unos estándares de seguridad muy actualizados y un performance para organizar un proyecto también muy organizado. Entonces, eso ayuda a que cualquier persona le pueda meter la mano a ese proyecto que ha sido desarrollado por varias personas. Muchas empresas de desarrollo lo usan para agilizar producción. Entonces, quizás en una vacante de empleo te vas a encontrar que la empresa necesita que ese desarrollador de PHP sepa manejar algún framework. En este caso podría ser Laravel o como podría ser CodeIgniter u otro framework. Muchos atajos para suplir necesidades básicas, o sea, ya hay mucho código hecho que no tienes que hacer desde cero, sino que ya simplemente te adaptas a ese código y listo. ¿Qué desventajas encuentro yo trabajar con un framework? Son muchísimos los archivos, muchísimas las carpetas que vas a instalar cuando vas a utilizar un framework. Quizás se necesitan, sí, son necesarias para el buen funcionamiento del framework y para poder cubrir cuánta necesidad se pueda presentar en un desarrollo del lado servidor. O sea, son pensando en todas las aristas que pueden ocurrir de seguridad, de performance, de CRUD, de muchas cosas que se van a necesitar en el desarrollo backend y que quizás si se les olvide alguna, ya el framework deja de ser tan importante y deja de ser tan usado. Entonces, por eso tienen que cubrir todas las necesidades al 100% de lo que exige crear un desarrollo backend. Y por eso nos vamos a encontrar muchísimos archivos y muchísimas carpetas que hasta ni vamos a tocar ni las vamos a ver. Ahí están, pero no las vamos a abrir, no vamos a mirar de qué se tratan porque fueron creadas para necesidades muy específicas y muy en concreto. Constantemente, me parece una desventaja también grandísima, es que están cambiando de versión. Entonces el desarrollo que hiciste en la versión Laravel 5
ya no te va a servir para la versión Laravel 6, porque la versión Laravel 6, además de que cambió de versión, cambió la forma de programar, cambiaron los códigos, cambiaron los atajos, cambiaron un montón de cosas. Entonces, eso para mí es una desventaja. Y más como educador, tener que estar grabando nuevos videos, nuevas clases, explicando la última versión de un framework para poder estar a la vanguardia con mis estudiantes. Por eso me gusta más el desarrollo desde cero, porque lo único que va a cambiar en el desarrollo desde cero es la versión de PHP. Y PHP está en la versión 7 ya mucho tiempo. Lo que cambia son sus subversiones, 7.1, 7.2, 7.3, pero es porque le agregan dos o tres detallitos. Mientras que cuando trabajas en un framework, al cambiar de versión de 5 a 6, de 4 a 7, qué sé yo, vas a ver muchísimos cambios en esa transformación de versión. Es desarrollado por un equipo de personas que traen sus estilos de programación y es obligación seguir con esos patrones. Si tú quieres trabajar con un framework, tienes que trabajar como desarrollaron las personas que se sentaron a construirlo. Así de sencillo. Por eso es muy importante tener a la mano la documentación de cualquier framework, porque en la documentación supuestamente te están explicando cómo usar el framework. Aunque muchas veces no entendamos la documentación, ahí está toda la información. Casi que uno termina comprando cursos o buscando en YouTube otro tipo de personas que ya hayan entendido la documentación y que no la expliquen. Así de sencillo. Eso también me parece una desventaja. Y cuando estás terminando de conocer la documentación y el funcionamiento de un framework, porque es mucha la información que tienes que conocer en una documentación de un framework, y ya lo estás terminando y ya lo vas entendiendo y ya, mejor dicho, navegas como pez en el agua, cambia de versión. Eso también puede suceder. Y también me parece una desventaja. Bueno, ya aquí les dejo esto a libertad. Sin embargo, para un desarrollador backend es fundamental conocer cómo funciona un framework porque eso abre muchas oportunidades de empleo, muchas oportunidades de trabajo. Entonces, manos a la obra, vamos a adentrarnos en Laravel. Vamos entonces a instalar Laravel en su última versión. Para la instalación de Laravel, nos vamos a dirigir a Google y vamos a colocar la palabra Laravel y entramos a su página oficial. Cuando ingresas a su página oficial, vamos a entrar a la pestaña Documentación. Acá nos encontramos la Biblia de Laravel en todas las versiones, desde la versión 4.2 hasta la última que es la 6.x, ¿ok? Vamos a entrar a la 6.x. ¿Por qué 6.x? Porque es una versión que puede estarse teniendo pequeñas actualizaciones que se enumeran 6.1, 6.1.1, 6.1.2 o 6.2, etcétera. Pero no deja de ser la versión global 6, ¿ok? ¿Qué nos dice para instalar Laravel? Debemos tener unos requerimientos técnicos, ¿ok? Vamos a actualizar, versión 6X, si voy para la master, sigue teniendo los mismos requerimientos, volvamos a 6.x y me dice que debo tener una versión de PHP igual o superior a la 7.2.0 para poder instalar la versión 6 de Laravel. Si tienes un servidor local como el SAMP, el MAMP, el WAMP Server, el PHP Easy, con el que estés trabajando, con una versión de PHP inferior a 7.2, no te va a instalar Laravel, ¿ok? Yo anteriormente en mis otros cursos trabajé con SAMP hasta el cansancio en la versión 7.1 de PHP. No tuve ningún inconveniente para seguir enseñando cosas actuales de PHP. Pero ahorita en este curso que estoy actualizando de máster en PHP, tuve que cambiar mi SAMP a una versión más próxima a la que en este momento se encuentra PHP, que es la 7.3. Mira que si yo entro a localhost y me voy al dashboard y luego entro a PHP Info, me dice que estoy trabajando con la versión 7.3.11. Anteriormente trabajaba con la versión 7.1. Entonces tuve que actualizar mi SAMP para poder
trabajar con Laravel. Acá hay otros requisitos que nos va a instalar el mismo Laravel cuando comencemos el proceso de instalación. ¿Ok? Estas extensiones que tenemos acá, que por defecto también vienen instaladas en el servidor local que estemos utilizando o en el hosting que vayamos a utilizar Laravel. Recuerda que en el hosting también tu proveedor de hosting debe ofrecer PHP en su versión 7.2 hacia adelante. Muy bien. Ahora, la instalación de Laravel nos dice que utiliza Composer. Ya hemos utilizado Composer, ¿recuerdas? Composer lo utilizamos para instalar la librería de PHP Mailer, la que usamos para los correos electrónicos. Si no lo has instalado, por ejemplo, te saltaste las clases anteriores, entonces lo que haces es descargar Composer, le das download, descargas para Windows con el .exe, aquí hay un comando de línea para la instalación creo que es en Mac, si no me equivoco. Bueno, descargas entonces Composer en su última versión. Cuando lo descargas, es un .exe que descargas, lo instalas y cuando lo instalas, mira que queda acá en tu disco C con la carpeta Composer. Composer recuerda que es un administrador de dependencias o de librerías creadas en PHP. Para aquellos que trabajan librerías y que comparten librerías públicas de código abierto, Composer es la alternativa para que sea más fácil de, digámoslo así, como de agrupar esas librerías y que no estén dispersas cada una por su lado, sino que estén construidas bajo el mismo patrón que exige Composer. Muy bien, entonces nos dice que necesitamos Composer. Luego de tener Composer instalado, vamos a instalar de manera global los requerimientos de Laravel. Esto solamente se hace una única vez. Yo ya lo hice para poder construir el material de este curso. Tuve que instalar Laravel de forma global en mi computadora. ¿Cómo se instala? Simplemente te vas a ir al CMD, símbolo del sistema, y puedes ingresar, por ejemplo, como administrador. Colocas esta línea de código acá en el símbolo del sistema y oprimes Enter. Entonces, como yo ya lo instalé, quizás me salga algún error o me diga que estoy cambiando directorios o cosas así por el estilo. Por eso puede hacer un proceso totalmente diferente al que te salga a ti si es primera vez que tú lo estás instalando. ¿Ok? Él lo que hace es dirigirse a la carpeta que está oculta en AppData Roaming y la crea con el nombre de Composer, o perdón, hay una carpeta que se llama Composer, ya está creada, y allí dentro de esa carpeta Composer empieza a crear todo lo que se necesita para instalar Laravel en tu computadora. Como te digo, yo ya lo instalé, entonces aquí lo que está sucediendo es que me lo está casi que reinstalando otra vez o me lo está actualizando. Muy bien, ya terminó, ya estamos listos con esa primera parte de instalar Laravel. Vuelvo y te repito, la ruta es como una ruta oculta que está en la carpeta usuarios, en tu carpeta administrador y por acá en una carpeta que está oculta, mira que está más clarita, ingresas AppData, Roaming y por acá está Composer. Y dentro de Composer en Vendor vas a encontrar Laravel, lo que acabamos de instalar. ¿Ok? Perfecto. Ahora, vamos a crear nuestro primer proyecto. El proyecto se crea colocando en la carpeta donde queremos crear el proyecto, colocamos en el símbolo del sistema el nombre Laravel, New y con el nombre de carpeta que lo queremos crear. Entonces, yo quiero crear mi proyecto dentro de SAM, htdocs, block PHP. Acá mismo lo quiero crear. Quiero crear mi proyecto de Laravel acá al lado de estas carpetas de mi blog PHP. Recuerda que estamos creando una especie de CMS, Content Manager System. Yo borro esto por acá y vamos a abrir nuevamente esto. Un CMS, ya habíamos hablado de eso. Content Manager System. Un sistema administrador de contenido, como lo es los que ya existen en este momento, WordPress, Joomla, Drupal, etcétera, que también son creados con PHP. No son frameworks
del lado de servidor, estos tres que estoy mencionando acá, estos tres son CMS, Content Manager System. ¿Ok? Con esto tú no puedes hacer un software de contabilidad, por ejemplo. No, con Joomla no puedes hacer un software de reservas para una clínica. Con Drupal no puedes hacer un software. Quizás hayan extensiones, plugins que se puedan instalar y se adapten para que queden como un software, pero realmente no son usados para eso. WordPress, Joomla y Drupal son usados como administrador de contenidos para que otras personas que no sepan programar simplemente los instalen en sus servidores y actualicen desde un gestor, suban artículos, suban páginas, suban fotos, suban videos, etcétera, sin necesidad de tocar la programación. Eso es lo que significa un Content Manager System, como WordPress, Joomla y Drupal. Nosotros vamos a hacer nuestro propio CMS con la ayuda del framework Laravel. Entonces, por eso vamos a llamar la carpeta donde vamos a instalar Laravel CMS. ¿Cómo lo hacemos? Buscamos la ruta donde queremos instalar nuestro Laravel, copiamos nuestro proyecto de Laravel, copiamos esa ruta, aquí colocamos cd espacio y pegamos la ruta. Entramos con ella con Enter y mira que ya estamos parados dentro de la carpeta blog.php. Ahora, ¿qué es lo que nos dice acá? Que necesitamos copiar esta línea y pegarla acá y cambiar el nombre de la carpeta por CMS. Vamos a darle Enter y lo que va a comenzar a suceder es la instalación del proyecto Laravel en nuestra carpeta. Ok, mira que empieza a instalar cada una de las dependencias. Si, por ejemplo, tú no tienes la versión de PHP 7.2 en adelante, empiezan a salir error, empiezan a salir un montón de errores que no permite instalar Laravel de forma adecuada. Por eso es importante que actualices tu servidor local a la última versión de PHP. Bien, él va instalando. Voy a pausar un momento el video mientras termina la instalación. Muy bien, si te das cuenta, ya hemos terminado de instalar Laravel. Ya está completamente instalado. Me voy a devolver a mi carpeta y aquí ya aparece la carpeta CMS. Cuando entro a la carpeta CMS, mira toda la cantidad de archivos y carpetas que se han creado. Esto es a lo que me refiero cuando tú trabajas con un framework o también con un CMS como WordPress. Son un montón de carpetas y archivos que han construido otros programadores, otro equipo de desarrolladores y tú te tienes que adaptar a lo que ellos hicieron para poder trabajar con el framework o con el CMS. ¿Ok? Ya vamos a ver en la próxima clase cuáles son las carpetas en las cuales nos vamos a mover durante todo el desarrollo de nuestro CMS creado con Laravel. Una primera carpeta importante es la carpeta public. Esta carpeta public es realmente la que nos llevará a la parte frontend de Laravel, a la parte que va a ver el cliente o el usuario en pantalla. Entonces, cuando tú ingresas con la ruta localhost blog-php-cms, de entrada te lo toma como si fuera una URL de nuestro blog. No, necesito entrar entonces a la carpeta public, que es la parte frontend de Laravel. Cuando le doy clic a public o cuando entro a public, mira que inmediatamente aparece entonces la página principal de Laravel. Esto significa que quedó bien instalado.